Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este podcast de Really con A, podcast en el cual hablaremos de cosas que son simplemente parte de la vida. Y este podcast se llama Fuga de Talentos, Fuga de Cerebros en el país, nuestro país, México. Lamentablemente México sufre de mucha fuga de talento, fuga de cerebros. Irónicamente a veces la sociedad mexicana no se da cuenta de eso, ya que idolatramos a muchos TikTokers, YouTubers que quizás no aporten mucho a la sociedad mexicana. Y es lamentable que este talento, que en verdad es talento mexicano, no se valore, no se conozca, no se apoye. ¿Y por qué estos talentos deciden irse del país? Deciden irse a países europeos, asiáticos, ya no se diga en Estados Unidos o Canadá. Bueno, uno de los motivos principales por lo cual este talento se pueda ir es porque su trabajo no se valora. Es decir, es o hay más posibilidad de que Alemania valore más el talento mexicano que el propio México, o que Estados Unidos valore más el talento mexicano que el propio país México. Y el hecho de que tu trabajo sea más valorado en otros países, pues puede ser un factor decisivo para migrar a otro país. Por otra parte, también hay especialistas, por ejemplo, en inteligencia artificial, mecatrónica, robótica, tecnología médica, biotecnología, que no encuentran trabajos adecuados para crecer profesionalmente dentro de México. Esos trabajos solamente se ofrecen en países ya desarrollados, países que te dan la oportunidad de crecer profesionalmente, académicamente y ya no se diga también personalmente. Y también este podría ser otro factor clave por el cual este talento joven migra a otros países. Ahora también, lamentablemente también en México todavía existe el nepotismo. Si eres hijo de X o Y persona o si vas recomendado por alguien, pesa más inclusive que el currículo vitae, la experiencia profesional, académica, las certificaciones que puedas tener. Y esto es lamentable. Porque imagínate, te preparaste pues 5 años, 4 años en la universidad, posteriormente hiciste una maestría, un doctorado, una especialidad, certificaciones, prácticas profesionales, estancias en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? No eres hijo o no eres recomendado o no tienes un padrino o una madrina que de cierta forma te recomiende para poder entrar a cierto puesto. Es decir, pesa más, como dije anteriormente, una recomendación que tu currículo vitae. Y esto, pues sin lugar a dudas, es algo que ya debe de cambiar dentro de la sociedad mexicana. Ahora bien, ¿por qué gente de la India hoy en día ocupa puestos clave en empresas top tecnológicas? Te puedes encontrar fácilmente gente de la India en escuelas top europeas, americanas, porque a ellos les gusta compartir el conocimiento, les gusta no ser envidiosos con el conocimiento. Pero ¿qué pasa en México? Lamentablemente somos envidiosos con el conocimiento, no los guardamos, no lo compartimos. Es más fácil encontrar en YouTube un tutorial de alguien de la India explicando cierta tecnología que uno mexicano. O es más fácil encontrar en internet, en YouTube principalmente, cómo aplicar a cierta beca que un tutorial mexicano. ¿Y todo por qué? Porque inclusive hasta los que se dedican a becas dentro de escuelas públicas te dicen, ¿sabes qué? Esta beca, pero no le digas a nadie, solamente tú lo sabes y si conoces a alguien más, también díselo, pero no lo publican, no lo dicen. Y desde ahí también se promueve también pues el hecho de ser envidioso. Y eso es malo, eso es negativo.
Ahora también, la mentalidad de cangrejo que tenemos como mexicanos. No digo que todos, pero sí uno que otro. Para no atreverme a decir que la mayoría. Si a alguien le va bien en el extranjero, que sea mexicano, o simplemente le va bien a nivel nacional, ¿qué es lo que hacemos? Le tiramos tierra, hablamos mal de él. Y esto pues pasa en diferentes ambientes, en diferentes contextos: académico, industria, sector público, sector privado. No podemos soportar que alguien sea mejor que nosotros, y lo que nos queda es simplemente tirarle tierra, en lugar de imitar su comportamiento y ser mejor que ellos, o estar en la misma frecuencia. Esto es, pues, negativo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de cangrejo. Tenemos que ser más compartidos con el conocimiento. Tenemos también que valorar a nuestros talentos. Que en este caso también el gobierno atraiga inversión de empresas transnacionales para que ofrezcan empleos bien remunerados y pagados, que le permita crecer profesionalmente, personalmente a nuestro talento mexicano. Por otra parte, también muy importante, procurar que en verdad exista un ambiente de colaboración dentro de los trabajos, que se valoren bastante las credenciales académicas, profesionales, certificaciones, experiencia, más allá de ser un lambiscón con el jefe para poder conseguir un puesto, una gerencia o una subgerencia. Es decir, que en verdad se valore tu, tus credenciales. Ahora, es importante que estas empresas que inviertan en México, puede ser Google, Microsoft, Volkswagen, Porsche, Audi, pues traigan también de cierta forma transferencia tecnológica para el país. Que México no simplemente se limite a ser un país manufacturero, donde por ejemplo Alemania manda las partes de un auto Golf y en México simplemente lo armamos. Pero el conocimiento para crear ese motor Golf pues se queda en Alemania, no se queda en México. Aquí solamente armamos lo que nos mandan. Entonces también debemos de, sobre todo el gobierno, procurar atraer inversión de empresas transnacionales que traigan consigo empleos bien pagados, bien remunerados, donde respeten los derechos laborales, donde exista cierta transferencia tecnológica para el país y donde sobre todo también nuestro talento joven pueda crecer profesionalmente y personalmente. Esto es fundamental, porque si tú investigas las vacantes que ofrece Facebook en Alemania, por ejemplo, en México no las ofrece. Pero ¿qué pasa? Ya no se diga en Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Hay vacantes muy buenas de tecnología. Pero ¿por qué en México no se ofrecen? Esta es la pregunta. Esto debe de cambiar sin lugar a dudas. Ahora también, otro problema que veo en México: los cuidachambas. Por ejemplo, en el sector académico, ¿qué pasa? Hay docentes que se jubilan hasta los 80, 70, 90 años. Y hay talento joven que quiere aportar su conocimiento a partir de la docencia, pero no puede. ¿Y todo por qué? Porque estas personas adultas, ya grandes, no quieren dejar el puesto. Quieren seguir cobrando bien, no quieren jubilarse. Y ese talento joven que quiere aportar sus conocimientos a partir de la docencia, pues simplemente no puede. Y yo creo que esto no se limita solamente al sector académico, sino también al sector industria. Y esto también debe de cambiar, que exista una cultura que a partir de 7 años la gente se jubile, para dar entrada a los talentos jóvenes. En el sector académico, en el sector privado, público, industria, esto es fundamental. Entonces, pues
Hay muchas cosas que cambiar, pero empecemos por uno mismo, con nuestra mentalidad. Empezar a cambiarla. Ya no tener ese pensamiento de cangrejo, simplemente tener un espíritu de colaboración, compartir más el conocimiento. Si en verdad hay un talento que quiere entrar a mi empresa o a la empresa o a la academia, a X o Y universidad, y es talentoso, darle la oportunidad y no tener miedo a que te quite el trabajo. No seas cuidachambas, simplemente pues prepárate más para que no te quite tu chamba, un joven talentoso. Valoremos más a nuestro talento, porque a veces el simplemente hecho de que no se sientan valorados significa todo. Inclusive puede ser un factor o el factor más importante por el cual ese talento se va, porque el talento no se valora. El talento de estos jóvenes no se valora. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este podcast. No se olviden de compartirlo, suscribirse y recuerden, del tamaño de tus sacrificios será tu recompensa. Hasta la próxima.